Muy buenas tardes con todos. En esta ocasión nosotros vamos a tener un conversatorio a manera de podcast en la cual vamos a hablar sobre el imperio de la Gran Bretaña y también cómo fue su paso a darse como república. Entonces, para esto nosotros nos está acompañando nuestro compañero Emerson Reynoso, nuestra compañera Catherine Montenegro y quien les habla, Johnny Muñoz. Entonces, para este podcast hemos dividido en 3 bloques. El primer bloque vamos a hablar sobre lo que es la Edad Media, en el segundo bloque sobre la Edad Moderna y por último en el tercer bloque la Edad Contemporánea. Entonces, si me permiten compañeros, voy a empezar yo con la Edad Media. Bien. Para hablar sobre la Edad Media creo que es muy importante hablar principalmente sobre la conquista de Normandía. Esto se da en el año de 1066 con el emperador, el conquistador en este tiempo, Guillermo, el duque de Normandía. ¿Qué es lo que hace este duque? Invade Inglaterra y a la vez vence al rey Harold II en la batalla de Hastings. Como resultado tenemos que Guillermo se convierte en el primer rey normando de Inglaterra, lo que cambia el idioma y la cultura del país. Además tenemos que introduce el feudalismo, que es un sistema en el que el rey otorgaba tierras a los nobles a cambio de la lealtad y servicio militar. También con esto ordena la creación del Domesday, que es un censo que detalla lo que ayuda a administrar sus nuevos territorios. Entonces esto nos parece también bastante importante, ya que aquí vemos que introduce a un nuevo sistema, el cual es el feudalismo. Oh, muy interesante, Johnny, la verdad, sí, pero quisiera que tal vez me puedas hablar un poco sobre la Carta Magna, tal vez. ¿Sabes algo sobre eso? Claro que sí, querido compañero. La Carta Magna, como bien todos sabemos, es, digamos, un periodo que se da en 1215, en el cual los varones ingleses, o sea, cansados de los impuestos de esa época y, por supuesto, del abuso del rey, les obligan a firmar lo que fue la Carta Magna. La Carta Magna es un documento el cual limita el poder real y establece los principios básicos, como el derecho a un juicio justo. Este proceso, digamos que fue una parte fundamental para la creación de las democracias modernas y el constitucionalismo. Bueno, yo voy a comenzar a hablar sobre la Edad Moderna. Comencemos con la parte de que es la Reforma Anglicana. Esto sucedió en el siglo VII por la ruptura de Enrique VII con la Iglesia Católica, ya que no fue un simple capricho. Su deseo de anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena encontró una férrea oposición papal. Esto llevó a una serie de eventos que culminaron en la creación de la Iglesia de Inglaterra, como Enrique VII como su cabeza suprema. Las implicaciones fueron enormes. Se confiscaron las tierras de la Iglesia Católica, se redistribuyó la riqueza y se estableció un nuevo orden religioso que impactó profundamente en la identidad inglesa. También hubo la disolución de los monasterios, también hubo consecuencias sociales y económicas de largo alcance. Algo que también es destacable ahí en la Edad Moderna es la Revolución Gloriosa, que ocurre en 1688. Este evento, también conocido como la Revolución de 1688, no fue solo una revolución violenta, como la francesa, sino también fue una sustitución pacífica de un monarca por otro. Jacobo II, un católico, fue derrocado por Guillermo de Orange y María II, protestantes. Este cambio de dinastía consolidó el parlamentarismo y la monarquía constitucional, estableciendo tanto un equilibrio de poder entre el rey y el parlamento, que ha perdurado hasta nuestros días. También la Declaración de los Derechos de 1689, que limitaba el poder del monarca, es un documento fundamental en la historia del constitucionalismo británico. Claro, compañera, es muy interesante lo que afirmas, justamente, o sea, tocando esta época de la Revolución Gloriosa, que creo que fue un acontecimiento muy trascendente en la Edad Moderna, en la cual, como bien lo decías, o sea, existe una monarquía constitucional, es decir, el rey ya no únicamente es como que tiene el poder absoluto, ya no tenemos, digamos, un periodo de absolutismo, sino que ya se crea la Constitución, que ya son, digamos, que sienta las bases para un sistema más democrático. Bueno, yo les voy a hablar un poco así bien rápido sobre la edad contemporánea. En sí, en la revolución industrial, que si bien es cierto fue entre los siglos pasados, en el siglo XVIII y XIX,
en donde Inglaterra fue el epicentro de la revolución industrial, gracias a sus recursos naturales y avances tecnológicos. Tal vez aquí me pueden mencionar qué avances tecnológicos tuvo en esa época. Sí, amigo, Fue también el tren. exacto. Como bien nos decía nuestra compañera, tuvimos inventos, o sea, de gran trascendencia, como lo fue la máquina de vapor. Como bien nosotros también sabemos, como en historia nos han comentado, la máquina de vapor tuvo un impacto muy trascendente, ya que en, digamos, épocas anteriores para transportar o para la movilidad pesada se utilizaban pues a animales, en su mayoría dentro de los grandes establos que existían eran caballos, burros o mulas. Entonces con un invento tan trascendente como es la máquina de vapor, todo esto se facilitaba y también esto disminuía los costes y demás percances que podían tener en su transcurso de envío. Eso, compañero. Claro, La máquina de vapor. eso es muy importante lo que tú acabas de mencionar, claro. Y bueno, no nos alejemos mucho. En el siglo pasado, nomás en el siglo XX, ocurrieron dos principales guerras, siendo la de ellas la Primera Guerra Mundial, que sucedió entre 1914 hasta 1918, en donde Inglaterra luchó contra Alemania y sus aliados, sufriendo enormes pérdidas humanas. Recordemos que esta fue la primera gran guerra, no se le consideraba Primera Guerra Mundial, ¿no? Exacto. Y luego, continuando, años después, se suscita la Segunda Guerra Mundial, que fue entre 1939 y 1945, en donde Inglaterra, liderada por Winston Churchill, resistió los bombardeos nazis de la Batalla de Inglaterra en 1940, en donde esto fue muy clave para la victoria aliada. Sin embargo, eso quedó económicamente debilitada tras la guerra, pues esta guerra fue muy devastadora, mucho más que la Primera Guerra Mundial. Esto también nos da una línea de tiempo acerca de cómo se ha venido desarrollando tanto desde el feudalismo, la monarquía, la constitución, hasta los días de hoy, y cómo, digamos, una potencia que a priori no tenía rivales puede caer por algo que es tan normal en los seres humanos como es la guerra. Eso, compañeros. Eso, muchas gracias por este espacio, Johnny y Katherine. Gracias a ustedes, compañeros.